Hola de nuevo, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar del segundo tema que nos toca dentro de la materia de agentes físicos y vamos a comenzar ya con lo que son la termoterapia o los agentes térmicos, también se conocen así. Ahorita vamos a ver lo que son los métodos de transferencia de calor y bueno, una definición de cómo funcionan o qué son este tipo de agentes. Bueno, primeramente, la aplicación terapéutica de los agentes térmicos da lugar a la transferencia de calor al cuerpo del paciente o desde el cuerpo del paciente y entre los tejidos y líquidos del cuerpo. La transferencia puede ser por conducción, convección, conversión, radiación o evaporación. Más adelante vamos a ver cómo son estas transferencias y las diferencias entre cada uno para ya el momento de las aplicaciones. Hay unas que tienen más ventajas sobre otras. Bueno, los agentes de calentamiento van a transferir calor al cuerpo, mientras que los que son de enfriamiento transfieren calor desde el cuerpo hacia el exterior. Y bueno, la termorregulación que realiza el cuerpo también se usan los procesos que se mencionaron antes para mantener lo que es la temperatura corporal central y mantener el equilibrio entre la producción del calor interno resultante del metabolismo y la pérdida o ganancia de calor en la superficie de la piel. Algo que se necesita tener en claro es lo que es la definición de calor específico. El calor específico es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de un cuerpo determinado. No es lo mismo el calor que se necesita para calentar lo que es un tejido superficial como la piel, como lo que sería la grasa o el hueso, el músculo, y también los calores que van a presentar los agentes. No es lo mismo que esté en agua, que sea un calor seco, radiaciones, etc. Eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de aplicarlos. Ya con un paciente que depende del área y lo que queremos tratar, pues es la cantidad de temperatura que vamos a necesitar. Bueno, el calor se va a transferir de distintas maneras. Vamos a tener distintas transmisiones de calor o de temperatura. Tenemos lo que es la conducción, la convección, la radiación, la evaporación y lo que es la conversión también de energía. En el primer método tenemos lo que es conducción. En este tipo de transferencia de calor se va a dar porque hay un intercambio de energía por colisión o contacto directo entre moléculas de dos materiales que tienen dos temperaturas diferentes. Una es más alta que otra. Esta transferencia de calor va a continuar hasta que la temperatura y la velocidad de movimiento molecular de los dos materiales estén a la par, o sea, que sean igualados. Pues como se explica, son contactos más directos. Por ejemplo, ya en terapia tenemos lo que es las compresas calientes, sean las que se calientan con agua, bolsas de agua caliente, compresas de semillas, parafina, bolsas de hielo en caso de enfriamiento. Como sí tenemos lo que es ese contacto directo con el material. Y como son diferentes temperaturas, sea más caliente o sea más frío, van a retirar energía o transmitir la energía al paciente para que esos dos materiales se igualen de temperatura. Hasta que se igualan es que se detiene esa transferencia de calor. Pero igual vamos a aplicarlo durante el tiempo necesario y con nuestros objetivos, pues ya administramos el tiempo de esa transferencia de calor, que pues es por conducción o contacto directo. ¿Qué recomendaciones hay para esta aplicación?
Bueno, hay que tener en cuenta que si mis diferencias de temperatura son muy grandes, más rápido se va a transferir esa temperatura de mi agente a lo que es mi paciente. Y si esa transmisión es muy rápida, puede que le provoquemos una quemadura al paciente. Así que hay que cuidar que mi agente no sea una temperatura tan diferente a lo que ya tiene mi paciente. Que sea algo que se pueda regular y que me asegure o que pueda evitar lo más posible provocarle una quemadura. Y bueno, estos agentes térmicos ya están compuestos de materiales que tienen una conducción térmica moderada, tiene una tasa de transmisión segura y es eficaz para evitar que ese agente se enfríe muy rápido y que sea una transferencia de calor constante, que no sea tan fuerte al inicio y de inmediato se me vaya. Que sea constante durante el tiempo que yo necesite. En unas aplicaciones directas se le pide al paciente si tiene o está usando accesorios de metal que se retiren durante esta aplicación. Si no es en la zona en que se va a aplicar, pues no hay tanto problema. Si son aplicaciones directas, sí hay que retirar, para evitar que ese material metálico se me caliente y pueda provocar una quemadura en esa zona. Estos agentes de conducción son los idóneos para calentar o para enfriar lo que son tejidos superficiales, son los que más se utilizan. Pero igual hay que tener estas precauciones para evitar lo que es un daño a nuestro paciente. En el caso de lo que es la convección, este es un método de transferencia que es un contacto directo, pero no es entre otro material, es entre un medio circulante de lo que está el calor y otro material, que en el caso es el cuerpo del paciente, que está a otra temperatura. Son temperaturas diferentes. En este se necesita que mi agente térmico esté en movimiento. Un ejemplo dentro del cuerpo es la circulación sanguínea, que por medio de esta circulación pues mantenemos lo que es la temperatura basal normal. Y es debido al movimiento de la sangre, no tanto que la sangre esté caliente, sino como está en constante movimiento, me está generando lo que es la transferencia de un calor. Dentro de la rehabilitación, un ejemplo, tenemos lo que son las tinas de hidromasaje que están en movimiento y lo que es la fluidoterapia, que igual por movimiento producen lo que es un calor. Y pues estamos en contacto directo, pero con un medio circulante. En este caso, ¿qué tanto me va a transferir el calor? Depende de la potencia de mi fuente, no tanto de su temperatura. Si su potencia es alta, pues va a transmitir más calor que si es una potencia un poquito más baja. Otro método para transferir calor es la radiación. A diferencia de los otros, este método no necesita contacto directo. Por ejemplo, las fogatas o las chimeneas, tengo mi fuente de calor y el calor que está emanando a su alrededor, ese es el calor por radiación. No necesitamos tocar lo que es la fuente del calor. Estas transferencias de calor dependen de lo que es la intensidad, tamaños relativos, tanto de mi fuente de calor como de mi área a tratar. O sea, qué tan grande es mi fuente de calor o qué tan grande es mi área a tratar. No es lo mismo, como ya dije, tratar lo que es una mano, un brazo, a una espalda, a una pierna. Si es más grande mi área, pues quizá que ocupo que mi fuente de calor sea proporcionalmente a ese tamaño. También depende la distancia que tenga de mi fuente de calor a mi área de tratar y en qué ángulo lo estoy aplicando. Igual para regular estas aplicaciones, pues es cuestión de cambiar las distancias, cambiar los ángulos de lo que estoy tratando, de mi área. Igual hay que checar las sensaciones del paciente, si molestan, si no. Y un ejemplo dentro de terapia física, pues tenemos lo que son lámparas infrarrojas.
Estas lámparas son las que transfieren de manera de radiación lo que es el calor de manera superficial a lo que es el paciente. Bueno, en el caso de lo que es la evaporación, en estos métodos es cuando un material va a cambiar de lo que es gas a lo que es el vapor. Y para poder hacer este cambio, ese material necesita absorber energía para cambiar de estado, y esa energía o ese calor la va a obtener del material o de un material adyacente. Un ejemplo de este materiales adyacentes pues es el cuerpo de un paciente. Y cuando absorbe ese calor o esa energía, provoca lo que es la disminución de la temperatura de ese cuerpo. Un ejemplo son los pulverizadores de crioevaporación. Estos métodos transfieren lo que es calor por lo que son las evaporizaciones. Es este cambio de estado. Y bueno, en el caso de lo que es la conversión, esto es diferente ya que no es una fuente térmica, la energía no es térmica. Esta energía es una transformación de otro tipo de energía que me va a dar una energía térmica. Este tipo de energía puede ser mecánica, puede ser eléctrica o puede ser química. Ejemplos tenemos el ultrasonido. El ultrasonido es una forma mecánica de energía. Se va a convertir en calor cuando se aplica una intensidad suficiente sobre un tejido que va a absorber estas ondas de ultrasonido. Estas ondas de ultrasonido van a provocar la vibración de moléculas. Va a generar una fricción entre estas mismas y lo que va a provocar es que aumente la temperatura tisular. En el caso de la diatermia son energías electromagnéticas. Esta energía electromagnética va a afectar sobre las moléculas polares, va a provocar una rotación de estas moléculas. Y al provocar esa rotación va a dar lugar a lo que es la fricción. Y de igual modo tendremos un aumento de temperatura. Ventajas de este tipo de energía o este método de transferencia es de que me da otros efectos a pesar del térmico. Puedo tener otros efectos que me dan ese tipo de energías. Tenemos esa energía, me da un chorro de efectos, entre ellos está el térmico. Pero igual este va a depender de mis objetivos. Si mi objetivo solo es la aplicación de algo térmico y no quiero provocar otra cosa más que sea lo que es transferencia de calor, bueno, puedo optar por los otros métodos, porque estos métodos de conversión pueden tener otros efectos sobre el cuerpo. Y si los queremos evitar, pues elegimos otro método de transferencia. Y bueno, estos son los métodos de transferencia de calor de manera de introducción, lo que es agentes térmicos, para tener en cuenta al momento de aplicar cuál me conviene más a mí, qué método me es más práctico, cuál me da los efectos que yo busco, depende del área que voy a aplicar, cuál es menos riesgoso para mi paciente, porque ningún paciente va a aceptar los mismos métodos de transferencia tan fácil como otros. Hay que buscar cuál les sienta más cómodo, cuál es más accesible para mí, cuál es más práctico, cuál es más, pues sí, tanto cómodo para el paciente que se lo aplique como para mí ponerlo. También depende pues todas mis situaciones, tanto pues como del fisio y como de pues todos mis pacientes. Y bueno, esto es de manera introductoria de lo que es la terapia térmica, métodos de transferencia y pues la definición. Y bueno, cualquier cosa pues me lo pueden dejar tanto por mensaje y pues estamos en contacto, y la próxima clase ya será sobre lo que es la crioterapia, aplicaciones del frío, ya que queda claro cómo se transfieren las temperaturas tanto externas al cuerpo o al revés, del cuerpo hacia afuera, que es el caso del enfriamiento. Y bueno, nos vemos en la próxima clase.